Y hablamos de la voz, ese instrumento esencial que nos acompaña y que también necesita cuidados. Vamos a hablar con Juan Manuel Brarda del Coro Delfino Cuillich y también con Roxana Hualpa, que es fonoaudióloga, de un elemento tan necesario, tan indispensable para todas las actividades que desarrollamos a diario como lo es la voz. ¿Cómo les va? Bienvenidos, un gusto, un placer. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muy bien, ¿cómo va? Nos anticipamos de alguna manera a lo que se va a conmemorar el próximo 16, ¿verdad? El Día de la Voz. A ver, ¿tiene alguna razón de por qué se celebra justamente ese día? Sí, bueno, claro. Mira, Roxy. si me permitís, hago un poquito de historia para romper el hielo. Vamos. Este día se conmemora en realidad por una propuesta de la Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología con respecto a una propuesta que tiene que ver con la necesidad de los cuidados vocales, de cuidar la voz. En estos tiempos, digamos, esto transcurre desde 1999, tiene muchos años esta campaña del Día Mundial de la Voz, pero sobre todas las cosas es para valorar y para generar una conciencia en la gente, no solamente de la necesidad de cuidado de la voz, sino también la valoración de la voz como una herramienta de comunicación interpersonal, social, artística y estética, fundamentalmente. Y en algo tan personal y tan distintivo como puede ser la voz, único, ¿no? Ese registro único en cada persona, ¿no? Bueno, ¿cómo deberíamos cuidar, a ver, nuestra voz diariamente? A veces, bueno, no nos damos cuenta de cómo estamos exigiendo, ¿no?, nuestra voz, y además en este marco de situaciones virtuales todo el tiempo, es como que requiere una exigencia extra, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante empezar a tomar conciencia del uso de la voz en cada uno de los ámbitos en los que nos manejamos. Nosotros como cantantes, como artistas, pero también los docentes. Claro. Ustedes, los conductores, los locutores, los que trabajan en un call center, aquellos que trabajan en un negocio y sobre todo los que están muy expuestos hoy en día a la virtualidad. Bueno, Roxana más que nadie sabe cuál es la manera correcta de cuidarnos. Pero digo, empezar como a tomar conciencia, no solamente de tener conciencia de reposar la voz, de tomarse tiempos entre hora y hora si son docentes, o trabajan en un call center, hidratarse, ¿no, Roxy? ¿Qué otras cosas más, alertan sobre el cuidado? Claro. Bueno, puntualmente yo quiero aportar un dato estadístico a nivel internacional, que hoy por hoy se sabe que un 5% de la población mundial sufre algún trastorno de la voz. O sea que evidentemente, y más en estos tiempos de COVID y de pandemia, donde estamos muy condicionados por, como decía Juan, con la virtualidad, la docencia, ahora en la presencialidad, con un elemento que impide la correcta articulación, la visualización por parte del alumnado de lo que yo estoy diciendo, porque el acto comunicativo también lleva sobreagregado elementos paralingüísticos, como son la géstica, la articulación, y eso evidentemente hoy con el uso del barbijo está teniendo una impronta muy directa sobre la calidad de la comunicación y también a nivel docente o a nivel emisión vocal bastante negativa en los docentes sobre todo y en todas las personas que ejercen, digamos, este tipo de comunicación a nivel grupal o educativa con respecto a este uso de esta herramienta que hoy por un lado nos preserva y es un elemento de cuidado y de filtro de este virus tan contagioso, pero que está ya a la luz de estas últimas encuestas y valoraciones porcentuales, está trayendo muchas dificultades a nivel vocal. Entonces se hace como bastante inminente que estemos muy atentos a detectar estas pequeñas dificultades, como puede ser, por ejemplo, esto de sentir la garganta seca, la necesidad de carraspear permanentemente aclarando la garganta,
tener un poco de fatiga para hablar, cuando uno siente que ya no tiene ganas de comunicarse o que trata de evitar ciertas y determinadas vínculos para tener que hablar, pero sobre todo desde el punto de vista del uso profesional de la voz, es identificar esos momentos donde ya hay síntomas concretos, pérdida de los agudos, claro, pérdida de la calidad vocal, fatiga, cansancio, necesidad de parar, porque realmente, bueno, viene también aparejado esto del uso del barbijo, de no poder hacer una buena ventilación, es decir, de no Tal poder cual. utilizar Roxana, el soporte de nuestra voz de una manera concreta claro, y realmente que sea productiva para la producción vocal, porque evidentemente también estoy filtrando el aspecto inspiratorio, ¿no? te iba a consultar respecto a esto que planteaba Juli en el comienzo, que es un aspecto que nos caracteriza y nos identifica a cada uno de nosotros, la voz. Y estoy ampliando el margen para aquellos que nos están mirando también, ¿no? Que no necesariamente trabajan con la voz, sino que necesitan para comunicarse en forma cotidiana. ¿Cuáles debieran ser las actividades diarias? ¿Qué ejercicios se podrían realizar como fonoaudióloga para tener nuestro nivel de voz sano y con caudal? ¿Qué debiéramos hacer? Para prevenir, me sumo un poquito, Ezequiel, para prevenir un poco eso, la aparición de esos síntomas que estabas mencionando, exacto. Roxana, justamente, ¿no? Claro, generalmente esos síntomas aparecen cuando ya yo usé de manera abusiva o de manera inadecuada la voz. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer de alguna forma para tratar de evitar? Como decía Juan y lo mencionó muy bien, la hidratación permanente antes, durante y después de una actividad o de una demanda vocal es sumamente importante. No porque el agua toque nuestras cuerdas vocales, porque hay como una fantasía alrededor de eso, pero sí estimula la musculatura que está en relación directa con la movilización de la laringe. Agua natural, ¿no? También es como un automasaje el hecho de poder tragar agua y generar de alguna manera una sensación más agradable. Digo, ¿sí? el agua natural, no fría. Sí, perdón. El agua natural, no fría, porque eso también puede afectar. Agua natural, siempre se tratan de evitar las extralimitaciones de agua muy fría con hielo a un agua, por ejemplo, infusiones muy calientes, ¿se entiende? Claro. El calentamiento vocal, hablando de calientes, también es muy importante. No arrancar el día con muy poco tiempo de despierto y de iniciar la actividad vocal, porque evidentemente es como cualquier tipo de trabajo muscular. En un deportista que está sentado viendo cómo sus compañeros juegan y lo llaman a la sala, al campo de juego, ¿qué es lo primero que va a hacer? Y bueno, se va a tratar de correr, hacer unos piques, eso es un calentamiento, va a calentar su musculatura, porque es evidente que si sale a jugar en frío, la primer patada que vaya a querer pegar se va a quedar evidentemente con una lesión muscular. Las cuerdas vocales no escapan a ese tipo de tratamiento, por ende estos ejercicios de calentamiento vocal que se consideran juegos vocales, ¿sí? Porque no es una vocalización tal cual como la hace el cantante, con acordes, pedazos de melodías, sino que es simplemente un juego donde se ponen en práctica, por ejemplo, vibraciones de labio, vibraciones de lengua, boca chiusa, pequeños sonidos, hasta sonorizar una melodía conocida, pero sin exabruptos de tesitura, de altura vocal, solo para ponerlas en movimiento con eso. Y la hidratación matutina inmediatamente después de levantado, ya estamos agregando prácticamente un 60-70% de salud vocal al común de la población y específicamente el que necesita y va a requerir un uso o una demanda vocal importante durante el día. Muy bien, bueno, nos levantamos cantando o tarareando alguna canción entonces. Claro. Sí, por ahí, Roxy, pienso en la famosa sirena, ¿no? La sirena, totalmente. La sirena que masajea todo el tracto. Y otra cosa que me parece importante agregar es ser consciente de cómo respiramos y las pausas que hacemos al hablar. No arrebatarnos al momento de hablar, al momento de comunicarnos, sino que tener una dicción pausada, tratar de pronunciar mejor, ser más conscientes de cómo respiramos, cómo inspiramos, cómo expiramos.
a través de las frases que vamos armando, que vamos diciendo, la manera en que nos comunicamos, es muy importante también la respiración, ¿no? Como ser un poquito más conscientes de eso. Claro, y a veces no somos tan conscientes de la fragilidad de nuestras cuerdas vocales, ¿no, Roxana? ¿Cómo podemos graficarlo de alguna manera para cuidarlas, para preservarlas? Bueno, en realidad nosotros tenemos un órgano vocal que está inserto en un aparato o en un sistema respiratorio, en realidad. Uno piensa cuando habla de cuerdas que son cuerdas como las cuerdas de guitarra, digo, en el popular imaginario de la gente, ¿no? Claro, exacto, como una visión más fantasiosa. En realidad las cuerdas vocales están conformadas por ligamentos, por epitelios, por músculo, el músculo de la cuerda vocal, que es muy importante, que es el que, en fin y al cabo, de acuerdo a su contracción, relajación, elongación o acortamiento, nos permite elaborar la emisión de distintos tipos de sonido. Imagínense en el dominio que tiene sobre este aspecto un cantante, ¿no? Que trabaja con tesituras extremas y todo eso. Pero básicamente, digamos, tenemos un órgano que es finito. Uno habla de finitud en el sentido de que yo no puedo abusar de este órgano, porque distinto a lo que es una guitarra, un piano, un instrumento de cuerda, como decimos, cuerdas vocales, pero esto no es recambiable. Una vez que se lesionó, una vez que apareció una lesión, por más que sea orgánica o funcional, en el caso de las patologías por ahí más comunes detectadas en consultorio y aparte dentro de las patologías de las personas específicas, de los grupos específicos como cantantes, docentes, están los nódulos vocales, los pólipos, algunos quistes que requieren de rehabilitación, pero muchas veces son finalmente quirúrgicos cuando no hay un trabajo, digamos, de concientización y de trabajo prequirúrgico o bien rehabilitatorio, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta que las cuerdas vocales en cada uno de nosotros tienen una resistencia, tienen una labilidad, tienen una característica tan propia en su funcionalidad y en su anatomía que, como dijeron ustedes al principio, nos hace únicos e irrepetibles. Por más que podamos tener ciertos parámetros acústicos comparables, por ejemplo, a la voz de mamá, a la voz de papá, quien sea, pero realmente hoy por hoy la voz es un elemento de identificación personal. Tal es así que se compara con la huella digital. Claro. Juan Manuel, hablando de lo que decía la doctora recién al tema entrenamiento, ¿cómo hacen allí en el coro la previa, ¿no? Hay un entrenamiento vocal, hay un trabajo, porque ustedes son profesionales de la voz, ¿no? Sí, para mí es fundamental la preparación. No solamente por la cuestión del calentamiento, muchas veces venimos de otros lugares, de otros trabajos, arrancamos la tarde y la jornada laboral, digamos, en el coro, con otro tipo de vocalidad. Venimos hablando, dando clases o en otros espacios, y bueno, para focalizar en el coro es muy importante el calentamiento, y además la vocalización, esa preparación previa también incorpora un montón de elementos que van a ser utilizados después en la música que hagamos. Entonces es muy importante tomar conciencia de cómo tratamos o maltratamos a nuestro instrumento, ¿no? Esa es nuestra herramienta de trabajo. Focalizamos y le damos una impronta, bueno, más que importante al hecho de la preparación vocal en cada ensayo, ni hablar en una función o en un concierto, pero como siempre digo yo, nuestros ensayos son un laboratorio de trabajo. Y la verdad que el 90% de nuestro trabajo es ensayo y el 10% es presentación. Bueno, en ese laboratorio tiene que estar puesto esto, la calidad con la que manejamos nuestro instrumento. Entonces, al ser más conscientes, al conocer más el instrumento, bueno, estamos más formados, más preparados para después, para la tarea específica que es el canto. Pero bueno, nunca dejar de vista, ¿no? Es importante este paso previo a directamente cantar.
Claro, vos dijiste una palabra clave que es ser consciente, ¿no? Por ahí no somos conscientes de lo que significa y la importancia que tiene. Es que es algo tan natural, ¿no? La forma de comunicarnos a partir de la voz, el uso justamente de nuestra voz. Bueno, ya mencionamos algunas cuestiones a tener en cuenta para preservarlo, para prevenir algunos de esos síntomas que realmente no queremos. ¿Qué no hacemos entonces? ¿Qué debemos suspender si es que estamos haciendo algo mal? ¿Qué le hace daño a nuestra voz para estar más conscientes? ¿Querés que lo diga yo, Juan? A ver, un poquito. Bueno, Los dos. corta también. Bueno, básicamente muchas veces no tenemos conciencia de que estamos con un estado congestivo de la laringe. Hay laringitis, por ejemplo, que no son sintomáticas y por lo general la gente o el grupo de personas más afectados son aquellos que presentan alergias o asmas o dificultades respiratorias por algún tipo de alergias y congestiones a nivel nasal, congestiones a nivel dérmica de todo el tapiz que significa o que tenemos en el sistema respiratorio. Entonces a veces un abuso vocal podría ser hablar consecutivamente mucha cantidad de horas, exponer nuestra vocalidad a una cantidad de horas y de manera intensa sin registrar que, ponele, como decía Juan, no tomamos las pausas respiratorias, no hacemos un descanso, no hacemos hidratación, entonces todo eso se va a ir juntando y acumulando en conductas de vicios fonatorios o de abuso vocal. Nosotros tenemos dos maneras de clasificar todo lo que nos hace mal. El abuso vocal, que generalmente tiene que ver con conductas como por ejemplo la tos, el carraspeo, el cigarrillo, fumar, la falta de hidratación, la falta de sueño, y hablar frente a una demanda vocal, cargar con todo ese equipaje pesado, ¿no? Y por otro lado, me parece que el mal uso de la voz se refiere a la falta de un conocimiento y manejo técnico para aquellos que tienen una demanda profesional de la voz. ¿Sí? Entonces, por ahí la recomendación es que todos, de alguna manera, conozcan su herramienta vocal. Hoy por hoy hay muchísimas herramientas tecnológicas y de comprobación científica para poder conocer en qué estado está nuestro aparato vocal en cuanto a funcionalidad, en cuanto a anatomía, en cuanto a elasticidad, para que uno pueda obviamente cumplir con la demanda vocal, ¿no es cierto? Y cuidarla por sobre todo. Cuidarla sobre todo, ¿no, Juan? Ese registro único y particular, que a lo mejor nos lleva a formar parte del coro polifónico del Fino Quidditch si hacemos bien los deberes. Claro que sí. ¿Cómo no? Bueno, Claro andamos sí. con ganas de cantar, Juan, ¿viste? Bueno, cuando quieran. No, vamos a practicar un poco más, Bueno, por lo pronto... Está muy bien. Por lo pronto la conciencia para un día muy interesante que se viene y bueno, y tener en cuenta ese valor tan nuestro que es la voz. Agradecerles a los dos el tiempo y la predisposición de hablar con nosotros hoy a la tarde. Un gusto enorme encontrarlos por acá. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor, un placer. Muchas gracias. Muchas Por favor. gracias. Un abrazo. Chao, chao. Igual, adiós.